Bueno, como habíamos anunciado, estamos ahora con Luis Johamovich y vamos a conversar con él primero una parte sobre la situación política. Él ha escrito un libro sobre los orígenes de Fujimori, ha habido hace poco una reedición también sobre Montesinos, también tiene libros sobre crímenes, libros sobre ficciones, y acaba de sacar uno que es Papeles Fantasma, que vamos a conversar sobre ese libro, pero en la segunda parte. Vamos a comenzar un poco por la situación actual. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por estar acá. Hola Ernesto, ¿qué tal? Gracias. A ver, una pregunta que tengo es vinculada a la familia Fujimori que tú has rastreado bien, ¿no? Porque yo era de las personas que creía que una vez que saliera Alberto Fujimori, él iba a decir, ya, perfecto, mis hijos se pelearon, todo, pero ahora lo importante es salvar y fortalecer al clan. Voy a poner un pare a ambos, nos vamos a unificar y vamos a volver a ser fuertes mirando al 2021, pero no ocurrió. Se han despedazado y él no ha podido frenar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu evaluación conociendo un poco los orígenes, no solamente los orígenes, siguiendo a la familia Fujimori, ¿no? Sí, esa es la diferencia entre salir por la puerta grande y salir por la puerta de atrás. Y en parte, hay otras razones, pero en parte es el resultado de la forma en que salió, de la forma en que se dio el indulto, creo, que le ha cortado las riendas mucho, lo ha limitado. Yo creo que la salida de la libertad de Alberto Fujimori ha puesto, aunque parezca sorprendente, las cosas en su sitio, ¿no? Me acuerdo de, creo que es una frase de Santa Teresa de Ávila, que es: hay más llantos en la tierra por los milagros atendidos que por los no escuchados, ¿no? O de una forma más prosaica, cuídate de tus deseos que se pueden cumplir, ¿no? Ese proyecto de un Alberto Fujimori libre y triunfante se cumplió aparentemente en los papeles, pero en los hechos se demostró las limitaciones, las contradicciones, la verdadera situación. Alberto Fujimori es una persona de 80 años, importante en la historia política, sin duda, pero como personaje directo, como protagonista, yo creo que ya está totalmente fuera de juego, y esto no solo se ve en su influencia política evidente, sino incluso en su impronta familiar, en su influencia sobre sus hijos, ¿no? Que es nula, obviamente. Sí. Un comentario: eso no significa que a su manera pragmática no haya perdido la visión de que obviamente tienen que unirse en el 2021. Yo no lo descartaría, pero es una unión pues absolutamente oportunista, digamos, no con un sustento verdadero, y a la primera volarán por los aires otra vez. Ajá. Y ya para terminar este tema de los Fujimori en este aspecto, y la relación Keiko y Kenji, por esta cuestión del fujimorismo por encima de todo, de alguna manera puede reabsorberse en algún momento. Ella tiene la capacidad de reaccionar al ver su desaprobación. Es impresionante. Ella nunca se debe haber podido imaginar que iba a llegar a ese nivel de desaprobación. Está muy acostumbrada más bien a un nivel de aprobación muy alto, ¿no? Sí, y más bien estable. Claro. El fujimorismo no subía ni bajaba demasiado, claro. Se mantenía una línea, sí, más o menos una meseta. Yo creo que, bueno, estamos especulando sobre el futuro, entonces es tierra ignota, pero sospecho que va a haber algún tipo de reacción, no sé cuán efectiva. Por otro lado,
las encuestas de hoy, voy a hacer voy a decir un cliché, pero es así. Las encuestas de hoy solo son de hoy. Lo que pueda ocurrir en el 21 todavía es muy brumoso, y yo supongo que de alguna manera lo están procesando. No sé con qué efectividad ocurrirá esto, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay una verdadera enemistad entre ellos, claro, una odiosidad, además de las más persistentes, que es la de hermanos, ¿no? Dentro de la familia. Las guerras civiles son las peores, ¿no? Pero tú siempre dices que viene además del pasado, de la niñez, de la envidia, de la... Es que de allí venimos todos, de recuerdos infantiles, de mi papá prefería a él, o a mí nunca me regalaron eso, y ese tipo de heridas. Sin el poder de por medio. Claro, sí. Claro, claro. Sí. Aunque vivieron, digamos, aupados en el poder buen tiempo cuando eran chicos, ¿no? Claro. Keiko y Kenji, o sea... No te digo que nuestras familias pueden tener no, ese tipo de problemas, sí, pero cada uno vive su drama, ¿no? Exacto. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por haber podido venir esta mañana a conversar con nosotros. Porque estaba escuchando con atención lo que decías. Entonces, si es que Alberto, digamos, ya no influye políticamente ni tiene el control, por decirlo de alguna manera, de su propio entorno, ¿no es cierto?, que antes administraba con cierta solvencia en términos de los intereses inclusive de sus hijos, los podría equilibrar. Y tú has dicho que, claro, pragmáticamente podrían hacia el 2021 juntarse, pero ya con una lógica muy oportunista. Entonces, para no entrar al futuro, que efectivamente tiene seguramente varios escenarios, pero el presente, entonces, ¿qué es el fujimorismo? O sea, ¿cómo se define ese fujimorismo? Y yo diría, más el que está en el Congreso, que tal vez lo condense bastante mejor hoy día, ¿no? Han estado 2 años en el poder, en el Congreso, y han hecho del Congreso lo que otros con mucho esfuerzo no pudieron, es decir, llevarlo a un desprestigio mayor. Y eso que los congresos anteriores tampoco fueron muy buenos, digamos, ¿no? Pero además tienen los casos más escandalosos que uno puede imaginar, de los que van, que pueden ser más escandalosos y de repente no tan inocuos un poco, como el tema de que falsearon un dato, hasta gente vinculada con narcotráfico. El espectro es mayor. Y siempre tienden a buscar estar peor, es decir, no se corrigen en el camino. O sea, uno no logra entender entonces qué es, qué buscan, digamos, ya de repente el análisis político no alcanza y habrá que echarle mano a otras disciplinas, pero ¿qué es entonces ese fujimorismo? Yo creo que sí, que el fujimorismo se ve más nítidamente en el Congreso, porque además ahí está como la descomposición territorial, ¿no? Y en el fondo eso es el reflejo de lo que esencialmente sería el fujimorismo, que no es una idea o una ideología, doctrina, llámenlo como quieran, no es eso. Podrá haber algo de sentimiento prepolítico, digamos, en el sentido de agradecimiento clientelista que persiste, pero en el fondo lo que le da ruedas, lo que constituye la columna del fujimorismo es ser una coalición de muy diversos intereses desperdigados por el territorio. En Madre de Dios serán los lavaderos de oro, en Puno será la minería ilegal, en Ucayali la tala de madera, en el Callao el narcotráfico y la expoliación del presupuesto regional, en fin, o sea, es infinita las posibilidades de juntar informalidad, ilegalidad, y una serie de variaciones entre esos extremos. Y eso se percibe claramente en la elección de candidatos en cada sitio, ¿no? Que finalmente es la que da esta representación parlamentaria. Claro, porque daría la impresión, en el caso en particular de ellos, que no es que se le escapa uno malo, sino buscan dentro de los malos, digamos, ¿no es cierto? Se le escapa uno bueno. Escogen el peor entre los malos. O sea, yo digo, ¿no? O sea, da la impresión porque, digamos, se concentran los casos en esa agrupación política, porque en los 2 últimos procesos electorales, donde Keiko no ganó la elección,
siempre lo que evitó que ganaran eran que se les atribuía no estar lo suficientemente desvinculados de los 90, o que repetían las prácticas de los 90. Pero yo tengo la impresión que si el 2021 no ganan, ya no van a ser por su vínculo con los 90, sino por su propio comportamiento, que digamos, en algunos casos inclusive, creo yo, supera, no digo en la forma, pero digamos en la diversidad de expresiones a lo que pasaba en los 90, que había un monopolio de una dictadura que actuaba, pero aquí hay como intereses diversos. Joaquín Ramírez no es Montesinos, ¿no es cierto? Pero es Joaquín Ramírez y tiene un peso central en el fujimorismo. Yo también estoy de acuerdo en que cada vez el viejo fujimorismo se va quedando atrás, va siendo casi un asunto así de memoria política, de arqueología, y surge un nuevo fujimorismo que en términos prácticos deberíamos llamar keikismo. Y que además los defectos de fábrica, de origen, los errores se han visto enormemente magnificados con la cifra repartidora, con los resultados de la elección parlamentaria, que le han dado una visibilidad enorme al keikismo, que ha resultado un fardo que no pueden cargar, que no pueden administrar, ¿no? Sí, pues. A ver, cambiando ahora de tema, sobre los famosos audios, ¿no?, de jueces, consejeros, empresarios, políticos, congresistas. Ya sabemos que la corrupción generalizada es gravísima, pero ¿cuál es su apreciación, un poco tus comentarios sobre el estilo, lo que se dice, el tono, quiénes son? Un poco como si Luis Yohamovich cultiva mucho también leer periódicos antiguos y sacar historias de ahí. No sé, yo me imagino una persona que de acá a unos 20, 30 años encuentre estos audios y va a decir, por Dios, qué maravilla, ¿no? Varias cosas. Uno, creo que vivimos un buen momento, casi un gran momento, ¿no? Lo que sucede es que los momentos pasan muy rápido y vienen uno tras otro, pero culturalmente, socialmente, vivimos un buen momento. Siempre es mejor saber que no saber, y hemos tenido un baño de sabiduría, por decirlo así, ¿no? Dos, creo que por supuesto el periodismo peruano, es bien grande esa palabra, esa frase, pero algunos sectores, no lo sé, han cruzado, son los actores de este buen momento, de este gran momento. Me refiero al periodismo escrito, a pesar de que el audio es por soporte no escrito, obviamente, pero básicamente la televisión no ha marcado, creo que desde el 2000, con el video Curi Montesinos, no ha marcado caminos, no ha sido el que señaló las pautas, ha sido la prensa escrita. Y tres, que a pesar de eso no hemos aprovechado del todo la situación. Creo que un poco nos hemos quedado en las formas, en esta judicialización de la política, y a la manera del perro, digamos, que mira el dedo en lugar de a dónde apunta el dedo, nos hemos quedado en las preguntas básicas. ¿Es delito? ¿No es delito? ¿Es ético? ¿No es ético? Todo eso está bien, tiene un momento, y sobre todo unos responsables de dilucidar lo que serán los fiscales, los jueces, pero como periodistas y como público, ¿cuál es nuestro papel, digamos? Y yo creo que lo importante en los audios, y es en el fondo el impacto que ha causado, está en la cultura, en lo que tú has señalado, en el retrato de los personajes, en su lenguaje, en una serie de... Es que todo esto es bien fluido, porque son actitudes, modos,
pero creo que todos nos hemos visto impactados, a la vez retratados y repelidos, ¿no?, frente a este espectáculo francamente grotesco, ¿no? Y creo que esa es la verdadera riqueza de los audios. Es como un retrato de nuestra sociedad, de lo que somos, de nuestras autoridades, en fin, y lo hemos percibido así, sin necesidad de formularlo muy organizadamente, pero todos hemos entendido inmediatamente que eso nos estaba interpelando y que eso era un reflejo de nuestra sociedad. No importa si era delito o no, en fin, eso ya se verá después, ¿no? Ahora, sí, no, solamente quería, a propósito de la mención al periodismo, ¿no es cierto?, y a cómo se ha manejado. Hay dos cosas curiosas que, digamos varias, pero dos que quisiera resaltar, ¿no? De cara al papel del periodismo en estos procesos tan importantes como pasó en la post-dictadura de Fujimori y todo, que hoy día es la prensa llamada más independiente, es decir, la prensa que no está en lo tradicional, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, eso me parece que en los últimos tiempos el interés por profundizar en investigaciones más sobre temas de interés público pasa por un periodismo un poco distante a los medios más tradicionales o grandes, por decirlo de alguna manera. Y la otra es el reconocimiento a la gente de esa prensa independiente. Luis, tú participaste en una conversación en la Feria del Libro con Gustavo Gorriti y con Pedro Cateriano presentando estos magníficos libros Memoria que saca Planeta, y digamos los aplausos que había por el tema de la investigación que hicieron los reporteros y la manera como la gente aplaudía a Gustavo Gorriti cuando salía por la feria, es una impresión que yo no he visto antes sobre periodistas concretos, sobre situaciones que no han sido menos complejas que estas, ¿no es cierto? ¿A qué le atribuyes eso? Y el otro es, por supuesto, el componente de la movilización social que acompaña esta indignación a propósito de la difusión de los audios. ¿Cómo lo balanceas dentro de lo que está pasando y lo que puede pasar más adelante? Sí, yo percibo, pues estas son intuiciones que son difíciles de sostener, que en los últimos tiempos hemos pasado por una crisis política, la seguimos pasando, pero, y eso es quizá lo bueno de las crisis, permiten cambios de escenarios, replanteamientos, dejar atrás aires viciados, 1000 veces repetidos. Y yo percibo que en los últimos meses ha habido como un avance en esa conciencia colectiva. Muy interesante lo que dices de la prensa de investigación fuera de los grandes medios. Y allí hay una interpelación a estos grandes medios que por otro lado atraviesan, estoy pensando en los escritos de la televisión, en realidad espero bien poco, pero en los escritos atraviesan problemas económicos, son tiempos de crisis material, ya quedaron muy atrás los años de bonanza y quizás no supieron aprovechar esos años para hacerse fuertes en lo que ahora son débiles, ¿no? Parecen absolutamente copados con el seguimiento inmediato de la actualidad, que es muy desgastador por otro lado, y que parece siempre morderse la cola, y la mirada más penetrante, más de fondo, se la han dejado sí a los medios un poco marginales, como tú llamas. Yo diría que son los que están más implicados en la era digital, ¿no? Sí, porque ese es el origen, ¿no? Y entonces allí se está produciendo un cambio cultural enorme de proporciones inmensas, que se va a seguir perfilando, se va a seguir mostrando, pero que está cambiando la situación, ¿no? Luis Ernesto, tenemos que ir a una pausa. A esta hora tenemos que hacer una lectura de los titulares, pero Luis, pedimos por favor si te puedes quedar un ratito más porque hay otros temas, otros libros sobre el cual queremos preguntarte también, así que vamos a una pausa y regresamos en un ratito. Estamos hablando con Luis Johamovich. Adelante, colegas, con los titulares.
9:36 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a Luis Johamovich. Ustedes lo conocen bastante bien, es un periodista, es escritor, en fin, es analista. Ya hemos escuchado su punto de vista un poco sobre la coyuntura, mezclando un poco su conocimiento también histórico, ¿no? Porque también aborda desde una perspectiva histórica sus propios escritos. Y ahora vamos a hablar, la vez pasada que conversé con Luis, hablamos de la última edición de Ciudadano Fujimori, y aprovechamos eso para hablar de estas cosas también, pero ahora vamos a hablar de la última publicación, que además acaba de estar en la Feria del Libro y hasta donde entiendo le ha ido bastante bien. Yo no he leído el libro, voy a escuchar la conversación entre Ernesto y Luis, que sí, uno lo ha escrito, el otro lo ha leído plenamente. Y Ernesto. Oh, bueno, yo por supuesto recomendar que se lea el libro. Es un libro muy bien escrito, en el sentido de, no me refiero a que esté bien escrito, que es lo que se debe esperar de una publicación, sino que bien escrito en el sentido de muy adecuado a cada relato, ¿no? Porque es un libro de varios relatos y se dice que 2 ensayos finales, digamos, en fin. Yo le he planteado un poco seguir el siguiente sistema para que no la gente que no lo ha leído pueda seguir también la conversación, que nos cuente un poco algunos relatos. Comencemos por el primer relato, que se llama Artistas del Perú, y que comienza a partir de la llamada de una señora de Checopar que te pide que te hace un encargo. A ver, cuéntanos tú mismo el relato un poquito. Bueno, es un relato hasta cierto punto autobiográfico, pero tiene muchos temas, se va tejiendo muchos asuntos que se van desarrollando, abandonando, y aparecen otros. En realidad el incidente creo que es verdadero. Es decir, hubo una señora que me llamó para pedirme algún dato histórico de este pariente, que es el único al que sigue sonando. Murió en 1972, creo. Es un tío abuelo. O 69, ¿no? Sí, un tío abuelo. Pero que alguna importancia tuvo, porque los arquitectos lo mencionan, diseñó el Parque de la Reserva, fue ministro de Prado, y era muy curioso, muy activo, y escribió mucho. Cónsul en Francia también, creo. Agregado cultural. Agregado cultural, sí. Muchos años. Sí. Muy longevo, murió casi cerca a cumplir los 100. Ah. Entonces creo que este incidente original ocurrió. Una señora que me llama y me pregunta sobre él, pero lo hace en un tono medio despótico, como una especie de que me pide un favor, pero a la vez me está haciendo un favor, cosas así, impresiones vagas. Pero le he dado tantas vueltas a esto y lo he pensado durante tanto tiempo que ya no sé si eso ocurrió realmente, no sé si es un recuerdo falso o verdadero. El hecho es que, siguiendo esta línea, sigo la vida, hasta no exactamente la vida, pero algunos momentos de este tío abuelo, y en el fondo quizás aprovecho la idea de que hablar de un antepasado es como vivir nosotros en el pasado, como la posibilidad de que nosotros pongamos un pie en el pasado. Somos nosotros a través de un antepasado, y refleja un poco la pequeñez, No, porque la señora lo que te pide te dice que ella tiene la información de este tío abuelo tuyo, había creado un premio, ¿no es cierto?, para los artistas, sí, ¿no es cierto?, porque ella quería hacer una historia, sí, un diccionario biográfico, claro, y que se entera de que ese tío abuelo tuyo había creado una especie de premio al artista. Era el premio, los premios nacionales, que existieron durante muchos años y que han vuelto, dicho sea de paso, después de 20 o 30 años de vacío, ¿no? Y tú te pones a indagar ahí. Claro, porque yo efectivamente, cuando murió la última de mis tías, de las tías, que eran unas señoras del 900, en realidad del 800 otoñal, solteras, muy afrancesadas, como toda esa rama familiar, heredé
el paquete de papeles que Alberto había ido acumulando a lo largo de los años, de sus propios libros. Publicaba mucho. Como dice Ribeiro, que lo conoció y escribe un lindo artículo sobre él, muy irónico, comenzó escribiendo sobre los boratos en Andamarca y terminó escribiendo sobre estética francesa, ¿no? Porque hace ese giro. Comienza como ingeniero minero en la época heroica de la escuela de minería, de la época de Habich, y termina como un agregado cultural y amigo de Manuel Prado, que vivía en la avenida Foch en París. Es decir, una larga vida, ¿no? Claro, pero es lo interesante, porque comienza con un pedido de la señora, claro, va a los papeles del tío, ahí también recurre a lo que dijo Julio Ramón Ribeiro realmente sobre su tío. Y también Vargas Llosa. Y también Vargas Llosa. Claro, que tú lo vas leyendo y dices, sí es verdad, pero podría no ser verdad también. Sí. No tiene tanta importancia, pero es verdad en este caso, ¿no? Sí. Pero Ribeiro lo critica, ¿no? Sí, lo critica, pero cariñosamente. Y además tiene un gesto muy riberiano, que eran colegas en París. Claro. Ribeiro en esa época creo que trabajaba para la UNESCO, era representante peruano en la UNESCO, creo. Y Alberto era el agregado cultural del Perú, entonces eran colegas. Claro. Entonces yo creo que Ribeiro escribió eso y no se atrevió a publicarlo hasta la muerte de Alberto. Claro. ¿No? Ahora, y después Luis descubre que en realidad a esta señora lo que le interesaba en realidad era un escándalo que había habido, que ese también es muy bonito, a ver ese escándalo que hubo. Sí, es un escándalo, eso sí es ficticio. No ocurrió, que yo sé. ¿Cómo debes poner, por favor, nota? Esta parte es ficticia. Es que mucho, yo diría que a la mayoría del sustento de estos cuentos es verdadero, es información cierta. Pero el desenlace, el efecto final de estas verdades, de estas realidades, es ficticio. Ese escándalo es increíble. Es un escándalo en realidad vago, porque ¿cuál es la causa? Es la entrega de un premio de artes, además no se sabe bien en qué año, 1945 o 46, es durante la Segunda Guerra Mundial. Si las causas son artísticas, digamos, vanguardistas contra indigenistas, autoctonistas contra cosmopolitas, o si era porque Alberto había vendido un juego de estilográficas a un dibujante, él era muy buen dibujante, o porque Federico More, que es un personaje muy interesante que a mí me atrae, estaba borracho y tomando pisco en la bodega del frente del teatro y se enardece con esta entrega de premios y ingresa al teatro y hay un malentendido, es decir, escogen a uno y dice, claro, escogió para darle el premio a uno, pero imagínate la cantidad que se siente por resentido de que no le dan el premio, ¿no? Le dan el premio a Carlos Bacaflor, que era muy amigo de Alberto también, y un personaje bien interesante. Yo lo pongo allí como un lorito, una especie de, porque era pequeño, cetrino, silencioso, muy elegante como sus cuadros, ¿no? Técnicamente perfecto, pero se ve envuelto en este remolino que termina en un zafarrancho, se rompe una ponchera, José Galvez resbala y cae. Pero eso es ficción, esa es ficción. Pero estoy seguro que en esas entregas de premio en el año 41, 42 estaban esos personajes, ¿no? Soy la Dora Cáceres. Pero vas a recibir varias cartas de los Federico More. En fin, es como, es un retrato un poco risueño de nuestro mundo cultural, de nuestra mundo intelectual, ¿no? Que es muy importante, es una instancia en la que
queremos estar y que queremos que nos diga algo, pero a la vez es muy pequeña. Un soplido te puede llevar de un lado a otro, ¿no? Que no tiene, digamos, para decirlo así, cruda y tristemente, los artistas de Perú pueden ser muchas cosas, ¿no? Claro. Claro, ahí está la pregunta que siempre le hacen, que logra en este libro juntar, porque él es, Luis es periodista, historiador. No soy historiador. Bueno, mis temas son históricos, del pasado, digamos. Tengo que decirlo, los historiadores tienen pues unos rigores que yo no tengo, ¿no? Bueno, en los que yo he leído del ciudadano Fujimori, de Montesinos, si hay un manejo fuente. Pero en fin, el asunto es juntar la ficción con lo que es la reproducción rigurosa de hechos, por decirlo de alguna manera. En este libro, ya te digo, yo mismo estoy sorprendido que la parte que creía que era realmente, no era ficción, es ficción. Y la otra, creo que me llamó efectivamente la señora, que yo estaba seguro que te había llamado. Bueno, es eso, ¿no? Logras esta... Además, al final no importa, ¿no? Eso es lo curioso. Puede ser que me haya llamado o no, pero sí, ¿qué diferencia hay, no? Sí. Claro, como no pones notas de pie de página, tú dices, bueno, será verdad, será mentira, pero no tiene ninguna importancia. Claro, es irrelevante para lo que estás conociendo, una historia interesante. Sí, sí. Después está, a ver, otra esta del mayordomo de... Solamente para sus oyentes decirle que estamos hablando con Luis Johaus. Sí. Hay gente que se está sumando a la conversación y está hablando de su último magnífico libro que, como ustedes habrán podido notar, está tratando de contar con el y nosotros por supuesto proponemos que ustedes puedan adquirir este libro y leerlo también directamente, ¿no? El libro se llama Papeles Fantasma. O de repente ver una que es bien cruda, incluso podría ser objeto de una serie de acusaciones acá, o sea que tienes que frasearlo muy bien cuando hablas de los monstruos nacionales, que es a ver, tú mismo, ¿qué pasó a ti Bueno, tal vez de repente pronto es una descripción nomás de lo que está pasando. Pero sí, claro, allí no hay un argumento propiamente, es una descripción de... comienza con una pregunta, ¿no? ¿Podemos saber algo de los monstruos, es decir, los seres deformes, que vivieron hace 200 o 300 años, ¿no? Si no podemos saber casi nada de los que nacieron sin defectos, ¿no? Y vivieron en la superficie, ¿qué podemos saber de estos engendros que vivieron soterradamente, ¿no? Y sí, hay algunas pistas, ¿no? Pequeñas, pero que nos dan un derrotero de una curiosidad nacional por el engendro, ¿no? Recuerden un poco esta película El hombre elefante. Claro. Es una actitud bien decimonónica, eso de que te atraiga el engendro, e incluso que se exhiba en una feria. Hoy eso parece que riñe con la sensibilidad moderna, ¿no? Pero no, la teratología, el estudio de lo monstruoso, era pues toda una ciencia que por supuesto se ha hecho añicos, pero en algún momento tenía mucho prestigio. Y tenemos algunos monstruos muy interesantes. El más interesante es el bicípite de Lima. Es un niño que nace con dos cabezas y dos casi pechos, pero que están unidos, y después creo recordar que solo tiene dos brazos y dos piernas. Nace muerto, o muere inmediatamente después de su nacimiento. Esto ocurre en 1600 y pico, durante el gobierno del virrey de la Monclova. Pero al margen del fenómeno biológico, ocurre un fenómeno cultural, ¿no? Que es una gran preocupación en la ciudad. El rumor corre rápidamente, se acumulan las gentes en donde ha nacido, el virrey se ve en la obligación de intervenir, y aparece un sabio peruano que es Peralta Ibarnuevo, el doctor Oceano, que
en esa época pues un intelectual tenía que hacer de todo: murallas, fundición de campanas, escritura sobre la sífilis, en fin, todo, poesía, teatro. Y Peralta participa, está joven en ese momento, participa con mucha avidez en esto, y de la curiosidad de Peralta, de la preocupación del virrey y de unos protomédicos un poco sobrantes, porque no se llevan el mérito, porque Peralta no es médico y es muy joven. Surge un libro que está en la Biblioteca Nacional que se llama El Bicípite de Lima, precisamente. Tiene otro título que no recuerdo ahora. Y es una larga, compleja, barroca descripción de esta pequeña historia, de los tipos de monstruos que hay, en fin, toda una variación de temas, pero en el fondo lo que queda de sólido de todos estos castillos es algo muy curioso: es que el monstruo nos humaniza. Un monstruo permite que Lima se inscriba, digamos, en el registro de las grandes ciudades, y que nuestra humanidad se confirma porque ya tenemos a alguien inhumano casi, ¿no? Es un poco un juego de oposiciones, una paradoja, pero así ha ocurrido, y no creo que haya sido solo en Lima. Yo sospecho que este fenómeno se repite en toda gran ciudad, ¿no? El monstruo nos inscribe en el registro de los viveros humanos, ¿no? Y lo que conversábamos antes de comenzar a contar un poco los relatos es ¿qué elemento común, qué es lo que unifica estos relatos? ¿Por qué los juntas en un solo libro? ¿Qué pretendes decir? No sé. Sí, allí yo al principio pensaba que lo común era que eran historias de historiadores, aunque no todos son historiadores, y que la búsqueda de la historia, el propósito de escribir la historia, en realidad es un propósito perdido, es una causa perdida. Todas las historias terminan en un fracaso, no se logra este imposible que es cómo se escribe la historia, no cómo se salva el pasado. Después me he dado cuenta que hay otros rasgos. Uno de ellos es como un requiem, quizá, de la cultura escrita, ¿no? Hay un culto al papel. Hay papel en forma de periódico, de libro, de cartas, incluso hay papel molido, con pulpa de papel, ¿no? Creo que la palabra más repetida es papel, papeles. Y eso ¿qué sentido tiene en nuestro tiempo? Si hace un momento acabamos de decir que el nuevo periodismo peruano no está en los grandes medios, sino en las redes, en el aire, ¿no? Cuando tú haces la reflexión de que en la Feria del Libro hay un movimiento inusitado y de pronto te vas a llevar porque ella es por un youtuber que acaba de llegar que tú no conocías. Sí, claro, casi me atropellan. La época de los millennials es una cosa que a todos nos lleva a repensar en buena medida todo lo que hacemos. Entonces, ¿no? en ese clima surge este libro, como una especie de monumento al papel, ¿no? En fin, así es. Pero tú participas también mucho en Facebook. Sí, a mí me ha deslumbrado Facebook. Facebook me parece una mirada, una ventana muy útil, muy buena, es una fuente de información enorme. Depende qué uso le quieras dar, le puedes dar muchos usos. De expresión, de publicidad, de estudio, de sopesar. Es como entrar a muchas casas y hablar con mucha gente a la que nunca vas a ver, y que de pronto la tienes cerca, y como la escritura permite un tono de confesión, la gente dice muchas cosas por escrito que no se atrevería a decirlas directamente a un desconocido. Sí, pues. Sí.
No, digamos, tenemos que lamentablemente ir terminando, pero digamos una pregunta tuya, creo que para cerrar estaría bien. Pero ya no hay tiempo para otro relato. No, porque Sí. tenemos que ir terminando, nuestros colegas nos están esperando allá afuera, pero podemos invitar aquí a Luis otra vez y podemos recomendar el libro para que nuestros oyentes puedan. De verdad, hay uno también sobre el mayordomo que pasa por varios presidentes de la República, que es muy interesante. Para terminar sobre ese punto y insistir en esto, ese mayordomo existió, sí es verdad, y publicó un libro sin pie de imprenta, que no es demasiado raro. Yo lo he encontrado en libreros de viejo. Claro, es un libro formalista, lleno de, en el fondo, hipocresías, pero es como un testigo silencioso que ve lo que ocurre. Él ve los grandes escándalos de la política, digamos, de primera mano. No lo tiene que leer, ni él ve cuando se esconde la página 11, él ve, si hubiera existido todavía, él ve cuando Fujimori revisa los videos, ¿te das cuenta? Y como es un mayordomo, y la gente cree que un mayordomo por tener ese traje desaparece, es un testigo mudo, Muchas veces ni lo saluda. no existe, ¿no? Sí, hay otro también sobre Ricardo Palma, que se basa mucho en los periódicos, pero en realidad Luis cuenta, ya no sé si era verdad o ficción, pero que en realidad se basaba en otra persona que era el que había descubierto más esta costumbre de indagar, hurgar en los periódicos pasados. Sí, fue un Ricardo Palma fallido, que existe, Sí. existió, claro, Juan de Dios ¿ves? Urías existió, pero existió como un personaje de Palma. Claro. Y allí las mejores tradiciones de Palma son en las que él de alguna forma participó, ¿no? Cuando era joven, esas son las más, y él fue amigo de Urías, y yo creo que algo aprendió de Urías, pero que nunca le quiso reconocer nada, ¿no? Porque efectivamente Urías hablaba de un libro que nunca escribió, ¿no? Sí, es muy original. No, muy interesante. Hay que, por supuesto, leerlo. Se llama Papeles Fantasma, Luis Dojado, y lo pueden encontrar en cualquier librería y vale la pena. Entonces, yo es lo que voy a hacer inmediatamente, por supuesto. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, un gusto. Ernesto, continuamos, nos encontramos aquí el próximo jueves. Conmigo mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Que tengan un buen día.